Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. Se acaba de cerrar un capítulo. Cristina Fernández ha empezado a cumplir su arresto domiciliario que tendrá 6 años y le espera todavía un camino por delante de otras 3 causas que tienen mucha importancia. Desde ya, los cuadernos de las coimas, que podría empezar el juicio en noviembre, los autos de Otesur, que involucra a su familia, particularmente al diputado e hijo de Cristina, Máximo Kirchner, y otra que está adquiriendo una importancia que quizá meses atrás no tenía, como el memorándum de entendimiento con Irán, en el contexto del gravísimo conflicto que se está desarrollando en Medio Oriente. Se cierra este capítulo, pero a la vez se abre otro, que tiene que ver con la manera en que transcurrirá este tiempo durante el cual Cristina tendrá que cumplir su arresto domiciliario en un lugar que, más allá de la opinión del titular del Tribunal Federal 2, Jorge Gorini, no parece el más adecuado para desarrollar una detención durante 6 años. 6 años, sin contar otras condenas que podrían derivar de las causas que mencionamos antes. Y habrá que ver cómo se cumplen, porque no se trata solo del lugar de detención, se trata del contexto. Se trata de cómo la Argentina, en términos de sistema político, en términos de economía, en términos de instituciones, vaya solidificando el sistema, el funcionamiento. Uno le puede dar, y de hecho lo es, el carácter de histórico a la decisión, pero la verdad es que tendrá ese sello definitivamente cuando la expresidenta cumpla todo el ciclo de los 6 años. ¿Y por qué decimos esto? Porque la Argentina tiene antecedentes, porque han existido casos emblemáticos como el juicio de los comandantes que tuvieron idas y vueltas. Recordemos, fueron condenados, luego indultados por Carlos Menem, luego volvieron a prisión. Más allá de los vaivenes, que incluso tienen otro capítulo en este momento con la pretendida revisión de lo que fueron los 70, que está corporizada en la vicepresidenta Victoria Villarruel. Decía, más allá de esas idas y vueltas, hay estimadamente un consenso bastante sólido en la sociedad acerca de estar a favor de la condena de los comandantes. Y cuando decimos esto es cuando debemos prestar atención a estas primeros días, primeras semanas de la detención de Cristina Fernández. Recordamos, no estamos hablando de crímenes claramente, pero estamos hablando de una causa que tiene que ver con favores de obra pública en beneficio de un ex banquero, luego convertido en empresario, Lázaro Báez, amigo del matrimonio Kirchner, con una defraudación al Estado que la justicia estimó en 85.000 millones de pesos. Es decir, un caso de una enorme dimensión y repercusión. Y es donde podemos empezar a prestar atención a algunos primeros números. Veamos el trabajo de la consultora Suban Córdoba acerca de cómo ve o cómo se posicionó la sociedad frente al fallo de la Corte. Ahí están los números, se ven claramente. Suban Córdoba habla de estimadamente un 52 a favor, un 42 en contra. Creo que no hay que darle a los números un valor absoluto, pero sí hay que tener en cuenta, mirando cualquier encuesta, esta o cualquier otra, que la gente que no está de acuerdo con el fallo es largamente
Un tercio de la sociedad. Repito, un tercio de la sociedad. Pasemos ahora a otra que no es cuantitativa sino cualitativa, de Airo Alberstein, que también es llamativa. Aquí a la gente se le pregunta si considera que la condena para Cristina será un antes y un después en la lucha por la corrupción en la Argentina o contra la corrupción. Y fíjense, el 49% dice que sí, el 49% dice que no. Es decir, la mitad de la sociedad no considera a este un tema central, un tema que vaya a tener consecuencias positivas a futuro. Y hay un último dato que lo comento, no está reflejado en ninguna placa, pero que tiene que ver con un detalle político. Y es, en la encuesta de Subán Córdoba, cuando hace la segmentación etaria, en el segmento de entre 16 y 35 años, el 70% aprueba la condena. 70%. Estamos hablando de ese segmento que épocas atrás pertenecía enteramente al kirchnerismo. Uno puede verse sorprendido por esto, pero uno se pregunta por qué razones un tercio de la sociedad, o más o menos, estaría en contra del fallo de la Corte. Y quizás uno podría reparar en tres planos. Un plano de pertenencia ideológica, un plano de descrédito que ha sumado el Poder Judicial en mucho tiempo, y un tercer plano, quizá el más sensible, que apunta a que ese sector que está con la expresidenta, e incluso más que eso, empiezan a descreer, como sucede en otros lugares del mundo, de los beneficios de la democracia liberal, occidental, que la Argentina reconquistó en 1983. Y volvemos sobre el tercio. Y el tercio tiene una expresión. El tercio simbólicamente fue la gente que hoy concurrió a Plaza de Mayo. La gente que pudo escuchar el primer mensaje de Cristina desde su arresto domiciliario. La gente también que en las últimas semanas viene provocando amedrentamientos y ataques contra medios de comunicación, periodistas, contra gente porque han ocurrido en bares, restaurantes y supermercados. Todos estos fenómenos, a lo mejor, y sobre todo aquel que apunta a una democracia débil, han sido corridos en este tiempo porque hay un gobierno muy disruptivo como el de Javier Milei que ha corrido el eje, que ha logrado, aún a un costo alto, bajar muy fuerte la inflación. La sociedad argentina estaba intoxicada de inflación. Y eso explica por qué de esa manija, digamos, el presidente se aferra y toma todas las medidas que toma para continuar en dicho camino. La duda que queda es, frente a la única carta que el presidente juega, qué podría suceder si hay alguna inestabilidad repentina, interna o externa, con todo el andamiaje político. Por eso, como decía al comienzo, creo que la gran pregunta, el gran interrogante es ver cómo se desarrolla el recorrido de estos 6 años de Cristina. Ver cómo evoluciona la economía precaria, si el sistema partidario se recompone un poco, quizás después de las legislativas de octubre, si las instituciones democráticas a partir del fallo de la justicia, aunque sea, mejoran tenuemente. Y estos son desafíos que la Argentina tendrá que afrontar ineludiblemente, aunque sea, si no solucionarlas, remendarlas, porque de otra manera le va a resultar muy difícil salir de esta nueva encrucijada. Así empieza la edición de datos de hoy.
Noticia de último momento en Argentina. La justicia confirmó la prisión domiciliaria para la mandataria argentina, para Cristina Kirchner. Y he soportado este proceso judicial infame que se arrastra desde hace años y que llegó a su fin con la misma corrupción judicial con la que empezó. Y esta noche vamos a tener una agenda muy amplia. Nos acompaña y le agradecemos el doctor Carlos Rucauf, ex vicepresidente de la Nación, ex canciller. Las dos cosas nos van ubicando en la agenda, en la política, en el peronismo, en la actualidad y en lo que es hoy el gran tema internacional, que es el conflicto en Medio Oriente. Doctor. Apagando el sonido. Apáguelo. Perdonen, por favor. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Perdón, viendo. Acaba de haber algo disruptivo en mi trato y es, doctor, ¿cómo estás? Sí, está bien. Pero va a ser así. No hay problema. Bueno, yo estoy, respecto al día de hoy, viendo una Cristina que perdió la libertad y ganó la lapicera. Es decir, ella está en prisión domiciliaria en un fallo de ejecución raro, porque la ejecución de la sentencia... La ejecución quiere decir las condiciones. Las condiciones son raras, mucho vacío. Por ejemplo, no dice nada del famoso balcón. No, balcón y redes. Claro, pero el tema... No, pero no dice nada del balcón. Y ella hoy lo usa... Sí. Mentirita, porque nadie le prohibió salir al balcón. En Argentina lo que no está prohibido está permitido. Y a veces lo que está prohibido también está permitido. También. Pero bueno, y ella se ha convertido hoy en la única referente de todo su espacio. El gran perdedor para mí es Kicillof. Se acabó el matricidio de Kicillof. Puede venir un filicidio de Cristina sobre Kicillof. Y hay unas novedades que tienen mucho que ver con esto que te estoy diciendo. Por ejemplo, ver carteles de La Matanza, del intendente de La Matanza, Espinosa, que hasta hace una semana era kicilofista. Ahora fue con todos a la manifestación. Ella utiliza esta manifestación como una forma de su liderazgo. Siempre Cristina, en todos estos años, dijo que a ella la seguían los jueces de Macri. Sí. Los que se reunían con Macri en una quinta, los que él había nombrado por decreto en la Corte Suprema. Pero hoy mandó la manifestación a Plaza de Mayo, no a la Corte, no a Comodoro Pi. La mandó contra Milei. Ya eligió el contrincante que quiere. Sí, podemos convenir que en esa elección de supuestos tutores de los jueces hay un nivel de arbitrariedad absoluta, porque, digo, si Macri, que llegó a al final de su mandato apenas, no pudo reelegir, que perdió la elección del año pasado, que se le está disolviendo el partido y que se le ha roto el partido y que se lo están fagocitando, fuera capaz de manejar 17 jueces y fiscales y la Corte, sería monarca. No, claro. No estaría ocurriendo. No, además Macri tiene esa visión de que se puede manejar un partido desde una mesa de bridge. Y la verdad que esto no es así. Los líderes tienen que meter los pies en el barro. Y convengamos que más allá de la opinión individual, Cristina mete todos los pies que haya que meter. Y hoy se ha conformado otra vez esta polarización, donde en el medio sí hay algo que no es un partido político. ¿Y qué es? Es la gente que no quiere votar. Bueno, esta es lo que empezó a manifestarse con la primera elección del 13 de abril en Santa Fe, que era constituyentes para cargos locales. Pero siguió en todas. Pero en todas. Es una tendencia en la ciudad también. Cuando nosotros éramos jóvenes, en nuestra libreta de enrolamiento te sellaban el voto. Y para sacar un pasaporte... No, yo te pido que no hables de la libreta de enrolamiento porque es demasiado ilustrativo. Bueno, pero digamos, te sellaban el voto y vos para sacar un pasaporte lo tenías que tener sellado. Sí. Ahora te dan un papelito. Yo te digo, la última vez que me dieron el papelito, mi mujer
me llamó para decirme, necesito que compres leche, manteca y no me acuerdo de otra cosa. Yo no anoté en el papelito, porque después lo tiraba. Entonces la gente no siente más que el voto es obligatorio. No. Y la desilusión lleva al ausentismo. Y los niveles de votación que hay, cuando uno repasa más o menos la composición en los distintos países, el porcentaje de asistencia es parecido a los países donde no es obligatorio votar. Exactamente, exactamente. Estamos funcionando como un país donde no es obligatorio el voto. Volviendo al tema de, más que de Cristina, del peronismo, ¿qué es lo que se puede esperar hacia adelante del peronismo? Bueno, el peronismo murió y se dividió. Y hoy hay kirchnerismo, hay algunos como los de la Carlos Menem, que es una agrupación que está con Milei, hay otros que están navegando al lado del gobernador de Córdoba, otros que le dicen a Schiaretti, volvé hermano, viste, gringo querido, porque necesitan a alguien del que agarrarse porque no quieren ser kirchneristas, pero ella los está arrastrando a todos y los lleva a la batalla frontal, y en esa batalla frontal yo quiero recordarte algo de hace muchos años de la Universidad de Cambridge. Cambridge estudió en el mundo por qué vota la gente. Y el 83% de los habitantes de este planeta votamos por emociones, no por raciocinio. Y acá está clarísimo. Ella movió la emoción. Porque yo puedo entender muchas discusiones de si tiene que haber sido presa, no tiene que haber sido presa, pero inocente. Que haya 36% que diga que es inocente cuando 16 jueces y fiscales la juzgaron. Es increíble. Es difícil. Bueno, habla del fenómeno y habla de lo que estábamos conversando recién. Lo que uno se plantea es esa fuerza emocional que existe, 36% no es para despreciar. No, es mucho. Bueno, ¿cómo se canaliza una vez que pase esta coyuntura, que pase, que Cristina siga preso o no siga presa? No lo sé, porque la Argentina es un país imprevisible en ese sentido, pero bueno, esa energía, ¿hacia dónde va? ¿Quién la capitaliza? Este año solo ella, porque es un año electoral y nadie se va a querer apartar de la huella que ella está haciendo. Intendentes, amigos, me dicen, mira, yo antes, pero ahora a mí me crecen nada más que Cristina y Milei. Entonces voy a tratar de poner concejales en la lista de Cristina y en la de Milei, porque si no pierdo el Consejo Deliberante. Ahora, ninguno de los dos va a estar en la lista, está claro. No, y pero el fenómeno se da a través de ellos esto dos. significa además que la transmisión del voto es relativa. Es decir, Milei no puede transmitir su voto en las provincias a sus candidatos y Cristina tampoco va a poder transmitir a cualquier candidato. Sobre todo en Buenos Aires. No, pero el interior también, el interior porque está todo muy atomizado. Mira, ella intervino 2 distritos claves y los perdió los dos. Le fue mal. Claro. Sí, pero me parece que la intensidad con que se están dando estos fenómenos que estamos viviendo es mucho más en el AMBA que en el interior profundo. Te digo, sí, Santa Fe tuvo sus cosas, Córdoba difícil, porque Córdoba es la provincia peronista más antiperonista, es muy curioso, pero es así. Pero después, en el interior, en el no ANEA, estas cosas no se dan con tanta intensidad. Bueno, se da acá. En Córdoba, yo te digo, por ejemplo, Milei se tragó todo lo que era Macri. Macri era muy fuerte en Córdoba y hoy Milei está altísimo en las encuestas, pero la oposición es ella. ¿Y cómo le calza, en tu opinión, cómo le calza esta situación al gobierno, particularmente al gobierno en términos de gestión política, porque hay 2 planos? La gestión política por un lado, la elección por otro. La gestión se le va a seguir complicando cada vez más, el Parlamento cada vez le va a ser más rebelde hasta diciembre. Digamos igualmente que, como señales, vos marcaste algunas, como señales, 2 de los gobernadores que han colaborado con él no estuvieron ni en el acto ni en la reunión del peronismo ayer, que fueron Jaldo y Jalil. Sí, ellos tienen medida la provincia. Lo tienen a Milei con arriba del 50%, no escuchan otra cosa. Yo quiero ir por ahí para que me voten a mí. Cada gobernador lo primero que piensa es su terruño. Por eso lo que está haciendo el gobierno es, en las provincias, son 9 distritos nada más. Sí. Es muy importante. Donde se elige senador, están negociando con los gobernadores. El único que no negociaron fue con la ciudad de Buenos Aires. Y en el otro tema que vos me preguntás, yo creo que él va a tener, Milei, más de 100 diputados, pero su progreso en el Senado va a ser muchísimo menor. Claro. Porque hay 9 distritos donde se eligen 2 por la mayoría y 1 por la minoría. No va a tener los 3.
En consecuencia, no va a alcanzar el impacto que va a tener todavía Unión por la Patria, es decir, el kirchnerismo en el Senado. Pero el Senado, Unión por la Patria va a perder senadores claramente. Sí, y hay otro elemento, me parece que, no sé cómo lo ves, pero para mí es importante, más allá de los números de diputados y el Senado, y es la revalidación del poder de Milei con la cantidad de votos que consiga. Absolutamente. Para un gobierno que es unipersonal. Yo sé que exagero en la definición, No, pero claramente. Pero virtualmente es así. Sí, el gobierno de Milei es un gobierno que gira en lo económico solo en el presidente y su equipo. Y en lo político gira alrededor de Karina Milei y su equipo con una participación de Santiago Caputo. Este es el gobierno con un componedor general que es el jefe de gabinete, que es un tipo que puede hablar con todo el mundo. No todos ahí pueden hablar con todo el mundo. Karina Milei ha hecho algo astuto. Construyó en poco tiempo un partido en todo el país. Mamma mía, no es fácil. Ahora le queda una disyuntiva. ¿Qué elijo? ¿Locales o nacionales? Yo, digamos, en la época de Menem, vos sabés que nosotros decíamos senadores nacionales, diputados nacionales, el resto problema de los gobernadores. No sé qué harán. Y tomando esto que decías de cómo funciona el gobierno, y no partiendo de la base que vos no sos economista, yo mucho menos, ¿cómo ves la estabilidad que da hoy el factor casi excluyente que es la inflación? ¿Cómo ves la perdurabilidad de eso? No, yo creo que eso anda bien, salvo que el mundo se complique más de lo que está. Es decir, hoy yo veo la inflación bajando y una inflación el año que viene de un dígito. Pero ¿qué pasa en Medio Oriente? No, eso ahora vamos, pero hay otro punto. Un mundo que explota, es cierto, pero alguna parte de ese derrumbe y un ladrillo te cae en la cabeza. Hay otro punto que te tengo que preguntar, por ahí intuyo lo que me vas a contestar, pero te lo tengo que preguntar, porque es cierto lo de la inflación, es cierto también que hay un deterioro productivo y laboral sostenible. Total. Entonces, ¿cómo se compensa una cosa con la otra? Bueno, ¿vas a recordarme algo? Lo que pasa es que nos conocemos hace tanto tiempo. Bueno, primero, lo que voy a recordarle, y le digo a los televidentes, porque vos ya lo sabes, con Menem llegamos a la reelección, 2% de inflación, 18% de desocupación, y sacamos el 50% de los votos. Un periodo ya completo, acá vamos a los 2 años. Entonces, acá, primero, hay una tolerancia de la gente muy grande, porque de lo que venimos es pavoroso, y por eso es un grave error tratar de ganarle a Milei con el pasado. A Milei le pueden ganar alguna vez con el futuro, no con el pasado. Y el otro tema central en esto es que ¿cuáles son los factores que podrían desnivelar en contra del gobierno de la elección? Solamente la inflación, porque eso es lo que pesa más abajo, ¿no? Cuando yo escucho algunas cosas que se dicen en los medios de comunicación, le digo, muchachos, para la señora de los barrios del conurbano, Libra es un signo del zodíaco. No, está bien. Eso es cierto. Vos mencionabas el ejemplo de Menem, y lo tomo. Digo también, fue una señal que te permitió ganar la elección, pero que también no terminó bien, digo. Pero ese país con inflación detenida, pero con sistema productivo en decadencia, en un momento no funcionó. ¿Por qué, Eduardo? Porque nosotros cometimos el error, sobre todo en el segundo gobierno, buscando Menem la de aumentar el gasto público. Entonces le dejamos a De la Rúa una situación compleja que Mingo Cavallo complicó aún más. Porque una cosa es el De la Rúa sin Cavallo y otra cosa es el De la Rúa intervenido por Cavallo. Entonces yo lo que digo es, esta gente ha hecho un camino inverso. Primero acaba con el gasto y después baja la inflación. Si la consiguen bajar como hicimos nosotros, se va a mantener mucho más. Esto lo acabo de decir, te lo conté en off, en una charla con CEOs en Estados Unidos. El tema central acá es si Argentina puede llegar al nivel de inflación que tienen nuestros vecinos. Sí, no estamos hablando de Suiza. Cuando yo era vicepresidente, Guasmosis me dijo un día, ¿cómo envidio la estabilidad de Argentina? Bueno, Paraguay tiene 2% anual. Exactamente. Decime otra cosa. ¿Cómo lo caracterizas a Milei? Digo, ¿vos crees que todo lo que ocurre es un problema de estilo o puede haber a largo plazo un problema de fondo? No, es un problema de estilo que le resultó.
el tipo vio que el camino era ese y que su gente quiere eso y que abajo eso no perjudica. Abajo es la estabilidad. Sectores sociales Los sectores más humildes. Mira, la otra vez mostraba Carlos Paño una encuesta que le dieron de las villas de emergencia, sigue creciendo Milei. Cuanto más baja la inflación, esa gente tiene un respiro. Sí, sí. Hay que entenderlo, porque una cosa cuando vos lo que perdés la posibilidad de comer afuera, hacer un viaje, hacer una vacación un poco más sofisticada, o la otra es comer. Y para comer lo que está bajando de precio, ya no con inflación, son las cosas elementales. Todo lo que la gente compra en el barrio, ¿viste? Hoy haces un puchero mucho más fácil que hace un año. Sí, el otro tema es la previsibilidad, ¿no? Digo, vos podés estar en una situación de mucha precariedad, pero sabés que esto te permite estabilizarte por lo menos en esa precariedad, ¿Qué te parece? no seguir cayendo. Mira, vos cobrabas la jubilación, cobrabas el salario, y lo primero que hacías, yo voy todos los miércoles a un supermercado, es el Día de los Jubilados. Primero y segundo miércoles de cada mes la gente compraba todo lo que podía, porque en el tercero era mucho más caro todo. Hoy la gente dice, no, están bajando, hay cosas que están bajando. Yo me encuentro con la señora, hablo ahí, porque uno es una cara conocida, y te dice, vio que bajó la naranja, que bajó la mandarina. Hay otra sensación, y esa sensación ayuda, obviamente, al gobierno, sobre todo porque enfrente lo que le propone es ir para atrás. Porque lo que propone Cristina es volvamos atrás. Sí, sí. Entonces la gente dice, no, atrás no. Yo digo, cada vez que aparece Grabois, el gobierno debe festejar. Y uno supone que sí. Vos decías, y pasamos al otro campo, decías, bueno, esto es estable, o es esta situación de economía en baja, macro más o menos ordenada, en la medida en que no haya una situación internacional explosiva, la está viendo. Y puede empeorar. Bueno, esto, ¿en qué punto, a partir de qué punto podría afectar a la Argentina en esa estabilidad que vos mencionás? Mira, nosotros nos educamos con la idea del fin de la historia, ¿te acordás? Una sola superpotencia, bueno, eso se acabó. Hay dos superpotencias. Cuando me hablan de Rusia, le digo, miren, no. Rusia es un supermercado con una gasolinería gigantesca y una estructura nuclear, pero no es una superpotencia. La superpotencia es China. China no puede dejar caer Irán. No la puede dejar caer. Puede dejar caer a los ayatolá, pero no un gobierno que tenga relación con China. Principal, único comprador del petróleo iraní es China. China ya empezó a controlar ayer el estrecho de Hormuz. Yo le digo a los que nos están viendo, después que termine el programa, googleen estrecho de Hormuz y vas a dar cuenta que es un lugar muy chiquito. Arriba de ese lugar chiquito está la base militar más importante de la República Islámica de Irán, controlada por la Guardia Revolucionaria iraní. Ellos deciden si el petróleo y el gas pasa. ¿Qué pasa por ahí? Casi el 30%, 29% del petróleo crudo del mundo y 25% del gas. Imagínense si eso se corta. Eso ocurrió en la guerra de Yom Kippur. Y el precio del crudo se triplicó. Hoy a mí lo que me dicen los analistas de Wall Street es que si Estados Unidos entra al conflicto y bombardea, como le está pidiendo Israel, las dos estructuras de enriquecimiento de uranio con la superbomba esa penetradora, el crudo puede ir a 125, 130 el Brent. Empezó esto con $65 el Brent. Esto sí afecta al mundo y también a la Argentina. Y la otra cosa que la puede afectar a la Argentina es Bahidi. El nuevo jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní fue el que hizo el atentado contra la AMIA, la cabeza del atentado contra la AMIA. Él va a tener que elegir dónde se hacen los atentados en el mundo. Sí, la otra pregunta es, siempre Irán operó en lugares lejanos del mundo con células propias. Y células propias parecieran estar desarticuladas. ¿No estás convencido? No, dos países cercanos complicados. Bolivia. Bolivia no la vemos, pero está al borde de una guerra civil. Sí. El presidente y Evo Morales, que eso significa dos cárteles distintos. Primer comando capital con Evo, el otro cártel Sinaloa con el presidente. Si eso se desmadra, tenemos un problema grave. Porque ahí están los iraníes. Ellos son socios militares de Irán. El otro es
el primer comando capital, Brasil, vinculado a Hezbollah. Entonces, estamos demasiado cerca de gente complicada. Dios quiera que no ocurra nada, obviamente estamos acá. Yo siempre le digo a mis hijos, acá puede haber muchos problemas, pero no caen misiles. Dios quiera que nosotros estemos lo más alejados posible, porque el mundo se va a complicar, en lo económico y en lo militar. Pero vos decías recién lo de China con Irán. ¿Y cuál es el papel, digo, porque hay varios frentes en este momento, cuál sería el papel de Estados Unidos si China está tan protector de Irán? La intromisión de Estados Unidos sería... Bueno, una parte del gobierno norteamericano piensa que no hay que meterse, otra parte del gobierno norteamericano piensa que sí. Cuando yo digo no hay que meterse, el concepto es en el ataque. En la defensa de Israel están trabajando a 4 manos. Para darte una idea, todo el sistema de detección de misiles de combate iraníes, que tiene 3 sistemas nuevos, que son los 3 Arrow, y un sistema antiguo, que es la famosa cúpula de hierro, se encontró con una dificultad muy importante, que es los misiles que van a la estratosfera y caen, porque entran a la atmósfera y tienen 8 segundos para bajarlos. Eso solamente lo puede hacer Estados Unidos desde sus bases militares. Las bases militares norteamericanas, por primera vez de la Segunda Guerra Mundial, están en DEFCON 1. En la crisis de los misiles, que nosotros la conocemos, que ya nadie sabe de qué se trató, llegaron a DEFCON 2. Hoy están en DEFCON 1. El mundo está muy complicado. Hay que mirarlo con mucha complicación. Ahora, está el otro punto donde Estados Unidos también está involucrado, que es Rusia-Ucrania. Eso pareciera como que en este momento quedó marginado y, sin embargo, son conflictos en desarrollo donde no es solo Estados Unidos que ha dejado mirar. China también participa en ese conflicto. Por supuesto, lo que pasa es que China en ese conflicto está observando a 2 rivales. Y ellos tienen una vieja máxima del arte de la guerra, que es cuando 2 enemigos se pelean, no los molestes. Uno es Rusia, que todo el mundo lo ve solo como un aliado de China, pero en su momento Rusia le disputó Asia a China. Ahora China está ganando las viejas repúblicas asiáticas que eran de la Unión Soviética. El otro es Estados Unidos. Ese conflicto a China le viene bárbaro. Pero Rusia tiene una relación muy profunda con Israel y eso también pasa desapercibido. En la guerra interna, de la guerra civil siria, Rusia siempre protegió las fronteras de los Altos del Golán en manos de Israel de los ataques de Hezbollah. Muchas cosas por abajo de la mesa. En todo caso, hay que mirarlo, hay que estar alerta y no hay que pensar que uno está apartado del mundo. Como te decía hace un rato, si un mundo se derrumba, algún ladrillo en la cabeza te cae. Ahora, hablábamos recién de la posibilidad de una mayor convulsión que la que hay. No reparamos en uno, o no hablamos por lo menos, de uno de los actores centrales, que es Israel. Tengo 2 sensaciones, o 3. Primero, que la situación interna de Netanyahu se complica. Segundo, que por primera vez en mucho tiempo la sociedad israelí empieza a tener sensaciones de sentir una guerra muy cercana, que antes no pasaba. Y tercero, que no sé hasta cuándo esa misma sociedad que tiene víctimas, que antes no tenía, en general Israel tenía en las... Sí, tuvo los secuestrados, que sí, fue bueno, un temazo. Sí. No, eso y fue un temón. ese terrible hecho habilitó mucho de lo que hizo después Netanyahu. Porque el ataque del 7, que capturó, masacró civiles, etcétera, que todavía hay secuestrados algunos argentinos, claro que hay. Eso le dio un gran margen para actuar a Netanyahu. Y durante mucho tiempo Biden le puso un bozal a Netanyahu. Trump se lo quitó. Hoy puede morder. Y una vez que mordió a Irán, quiere terminar el cometido. Es verdad que hay mucha gente muy asustada en Israel, porque, como te decía, muchos misiles penetran, destruyen, provocan daños, no están acostumbrados a tener muertos y heridos en cantidad. Pero me parece... Hoy hubo... Claro, es que los misiles de hoy son mucho más graves que los de ayer. Pero en Tel Aviv, en pleno centro de Tel Aviv. Porque entró uno de estos que te digo. Entonces vos ves, cuando seguís los acontecimientos,
que voltean, que de repente viene un shock, que es mucho más gordo. Bueno, ese es un intercontinental. Entonces, hay temor, pero Israel es un país... Los intercontinentales son de origen... Son iraníes... Pero con asistencia. Supongo, no lo sé, lo pregunto porque lo desconozco. Todo el mundo lo supone, que hay una actitud de, digamos, colaboración de China vía Corea del Norte, se supone. Nadie lo puede probar. Pero en todo caso ellos tienen una estructura misilística espectacular. Te doy un dato que tampoco aparece. La marina de guerra iraní es 10 veces la marina israelí. El ejército de tierra es infinitamente más grande. Lo que tiene Israel es tecnología y el apoyo de Estados Unidos. Hasta ahora el apoyo para defenderse le está sirviendo. Ahora Netanyahu le dice, bueno, me sacaste el bozal, bordamos juntos. Claro. Y esta es la disyuntiva de Donald Trump ahora. Mañana Donald Trump tiene que tomar una decisión porque le dijo a los que están adentro de su gobierno que tienen posiciones distintas, entre el jueves y el viernes toma una decisión. Carlos, gracias por estar. No, al contrario, gracias por haber invitado. Ya nos veremos. Sí, señor. Nosotros ahora vamos a ir a un corte. A la vuelta vamos a estar en Colombia para hablar sobre la situación del senador Uribe y para hablar también de las derrotas políticas que ha tenido en las últimas horas el presidente Gustavo Petro. Ya volvemos. Está librando la batalla más difícil que habíamos transitado hasta el día de hoy. Está dando su gran batalla por la vida, recupere su estado normal y regrese nuevamente. El decreto goza de presunción de legalidad. Como veníamos diciendo, Colombia también es un país con mucha intensidad informativa, con mucho revolución y cambio político. Por eso vamos ahora a Bogotá. Está allí Sergio David González, nuestro corresponsal, y está con una senadora, Paola Holguín. Supongo que, bueno, él mismo la presentará. Sergio David, ¿cómo te va? Eduardo, un gusto saludarte. Sí, justamente estamos aquí desde el Capitolio transmitiendo en vivo esta señal de DNews para esa sección de datos y justamente está aquí con nosotros la senadora Paola Holguín del Partido Centro Democrático, que es una de las voces más importantes, te cuento, de la política en Colombia. Senadora, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor Sergio. Un saludo al doctor Eduardo, a todas las personas que nos ven a esta hora. Eduardo, por supuesto que hay que iniciar esta entrevista hablando de la situación del senador Miguel Uribe. Hoy se completan 12 días de un atentado contra su vida, un atentado que ha conmocionado a todo el país y por supuesto la doctora Paola Holguín hace parte del mismo partido del senador Miguel Uribe. Senadora, ¿cómo recibió ese momento donde en este momento todavía hay una conmoción de violencia en Colombia después de este atentado?
Pues la verdad para nosotros es sumamente preocupante porque el atentado contra Miguel no es solo contra un joven que es esperanza de la nación, que era precandidato presidencial, que es un líder de la oposición, sino que además eso termina golpeando la nación, la democracia, la institucionalidad. Colombia hace unas 3 décadas no vivía una situación, una oleada de violencia y terrorismo como la que estamos viviendo hoy. Entonces han sido días bastante difíciles y bastante dolorosos para todos. Eduardo, la doctora Holguín ya te escucha para las preguntas desde nuestros estudios en Argentina. Doctor Holguín, buenas noches. Eduardo Van der Koy de D-News Buenos Aires. La saludo. ¿Cómo está usted? Doctor Eduardo, un saludo para usted. Pues en momentos muy difíciles, pero aquí estamos todos tratando de dar la pelea y de mantenernos firmes en defensa de la democracia y la institucionalidad. Le quería hacer 2 preguntas vinculado al senador Uribe Turbay. La primera es cuál es su real estado de salud. Se había hablado de una mejoría después de un empeoramiento. Y segundo, si vinculado a la investigación, más allá de la detención de un menor, si no me equivoco, ocurrida días atrás, ¿ha habido algún progreso o se ha establecido algún vínculo del ejecutor con algún grupo, será de narcotráfico, de poderes económicos? Varias cosas. La primera es todavía el estado de Miguel, que lo reporta la clínica, es un estado crítico. Nosotros estamos todos en oración permanente esperando que ocurra el milagro y que Miguel pueda salir de la clínica, pero la verdad es que han sido horas muy complejas, muy difíciles. Y en la investigación hay varias preocupaciones. La primera es si capturaron al sicario, al joven que le disparó, capturaron y legalizaron también la captura de una mujer que participó en todo esto y de un hombre, pero al parecer hay muchas personas involucradas. Nosotros tenemos preocupación y hemos pedido acompañamiento a la comunidad internacional para que se den garantías de una investigación rápida, transparente y que dé además no solo con todos los autores materiales, sino también con los autores intelectuales. Tenemos una preocupación porque el abogado de la familia de Miguel Uribe, que viene entregando una serie de material probatorio a la Fiscalía, ha sufrido amenazas de muerte y se ha pedido también que se garantice la vida y la protección de los fiscales encargados de este caso. Senadora, supongo que todas estas demandas llegan, usted habla de la Fiscalía, llegan en términos políticos a conocimiento del gobierno de Petro también. Digo, ¿cuál es el comportamiento judicial por un lado y político oficial por otro? Pues lamentablemente el gobierno en unas circunstancias tan difíciles no ha estado a la altura y yo tengo que decir con mucha tristeza que hay una responsabilidad política en el gobierno. Primero, porque este gobierno nos llevó a retroceder décadas en materia de seguridad, debilitó a la fuerza pública y permitió el fortalecimiento del control cada vez mayor del territorio por parte de estructuras criminales que hoy hacen presencia en 809 municipios según la Defensoría del Pueblo. Dos, también hay responsabilidad porque la Unidad Nacional de Protección, que es la encargada de garantizar la seguridad nuestra, está bajo la dirección del presidente y no atendieron más de 20 solicitudes que hizo el senador Miguel Uribe como precandidato presidencial para que reforzaran su esquema de seguridad y más de 50 solicitudes que emitió el director de nuestro partido. Y una tercera responsabilidad por el lenguaje de odio, un lenguaje bastante violento hacia los opositores, los medios de comunicación, la rama judicial, que ha enrarecido mucho el ambiente político en Colombia. Ustedes, si no estoy mal informado, ayer votaron la reforma laboral en el Senado.
Ayer se votó la reforma laboral, doctor Eduardo. Mi partido la votó negativo porque es una reforma bastante inconveniente que genera una serie de sobrecostos y rigideces laborales que, según el Banco de la República, que es un órgano independiente, puede provocar la pérdida de unos 450.000 empleos en Colombia. Sin embargo, el gobierno logró las mayorías y esta semana tendrá que ir seguramente el viernes a conciliación, porque hay una gran diferencia entre el texto de la Cámara y el texto del Senado. Sin embargo, ni siquiera la reforma del Senado es favorable para el país. Ahora, ¿hay alguna posibilidad con el mecanismo que usted describe que se llegue a un texto único mejorado? Lo único es que tendrían que acogerse a algunos puntos de Senado o el completo de Senado, que es el menos malo, siendo bastante nocivo, o podría llegar a pasar que se caiga en la conciliación si no logra los votos suficientes. Y ayer no solo se votó eso, sino que adicionalmente se votaron 2 consultas más que había radicado el gobierno de Gustavo Petro, también con temas laborales y de salud, y ambas fueron negadas en el Congreso. Y dentro de esas negativas estaba incluida en la convocatoria del plebiscito. Estaba la de la consulta popular, ambas fueron negadas. Hay una primera consulta que todavía está en estudio en las altas cortes. Ahí hoy el Consejo de Estado dijo que quedaba congelada. Esto ha hecho que el gobierno reaccione de manera violenta contra el registrador, que fue muy claro, afirmando que mientras las altas cortes no resuelvan si es legal y constitucional esa consulta, pues no se puede convocar. Ahí ya hay un enfrentamiento del presidente contra el registrador. También no recibió muy bien la opinión del Consejo de Estado, que decidió congelar esta consulta, y lo que se está presentando es un grave choque entre nuestra votación, que negó esa primera consulta el 14 de mayo, y la postura del gobierno, que quiere pasar por encima del Congreso y de la rama judicial. Usted mencionó un término que es muy sensible para nosotros, para ustedes también, que es reacción violenta. ¿Qué sería una reacción violenta cuando usted mencionaba recién? Es que el ministro del Interior desconozca que la registraduría es un órgano electoral autónomo independiente y lo califique de un mero operador logístico, y que el presidente califique en cadena nacional en un Consejo de Ministros al registrador como sedicioso, como alguien que está violando la Constitución y la ley al no querer convocar una consulta que a todas luces para nosotros resulta ilegítima e ilegal, porque para poder convocar a la consulta tendría que haber aprobado el Senado esa convocatoria, y nosotros la negamos mayoritariamente el 14 de mayo. Senadora, usted hace una descripción y uno se imagina, más allá del conocimiento que uno tiene sobre el tema, hace una descripción de un Estado alterado, por denominarlo de alguna manera. ¿De qué modo la población, la opinión pública sigue todo esto? Digamos, como en estado de observación y o repliegue, o en estado participativo. No, aquí la verdad es que la ciudadanía ha ido reaccionando, porque cada vez es mayor la tensión institucional, cada vez es más compleja la relación del gobierno con los distintos poderes, y una muestra de ello fue la marcha del silencio que se dio en Colombia el pasado domingo, una marcha multitudinaria que hacía muchos años no se veía en el país, y una marcha que era por la salud de Miguel, pero también era un rechazo a la violencia, a estos últimos hechos tan violentos, y una solicitud de respeto a la Constitución y a la ley al gobierno de Gustavo Petro. Y el presidente Gustavo Petro, porque es algo que uno recibe informaciones oscilantes sobre esto, ¿qué nivel de basamento social tiene, digamos, de apoyo de opinión pública para
Bueno, le queda 1 año y pico de mandato, ¿no? Sí, en este momento la favorabilidad, según la última encuesta publicada, es como del 29%. A pesar de tener una favorabilidad tan baja, él sigue tratando de azuzar y de convocar a las calles. Las 2 últimas convocatorias, una a un paro nacional y otra a una movilización, fueron un completo fracaso. Uno lo que siente es que el presidente alude al pueblo, pero hoy no tiene respaldo popular, y así lo demuestran las encuestas y la calle. Y no solo ha perdido la calle, sino que parece que pierde la cordura, porque tiene un comportamiento cada vez más alejado de lo que establece la Constitución, y es que él debería representar la unidad de la nación y él debería acatar, como cualquier mandatario, la Constitución y la ley. Senadora, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros con DNews Buenos Aires. Lo dejo para el cierre a Sergio David González y le reitero el agradecimiento. Gracias a usted, doctor Eduardo, y permítame hacer un llamado para que se mantengan los ciudadanos en oración por la salud de Miguel y el bienestar de Colombia, que son para nosotros hoy las 2 prioridades. Así es, doctora Holguín, y en DNews hemos estado cubriendo todos los días, hemos estado allá acompañando al senador Miguel Uribe y a toda su familia. Yo me quiero despedir mirando hacia el futuro. Y es que el presidente Gustavo Petro en Cali dijo que era posible llegar a una Asamblea Nacional Constituyente con todo esto que está pasando, y parece que la lectura la tenía él ya muy estipulada con lo que hoy el Consejo de Estado dijo. ¿Usted cree que sí vamos a llegar a ese punto teniendo cerca de 1 año y algunos meses de este gobierno? ¿Es posible que llegue la constituyente? Yo creo que no, pero uno siente una enorme preocupación porque este es un gobierno que es difícil leerlo porque no se mueve en el marco constitucional y legal. Si se convocara una constituyente con los parámetros que establece la Constitución, difícilmente lo lograría, pero lo que uno siente es que él cada vez tensa más la institucionalidad y pareciera con su actuación permitir que cada vez se enrarezca más el ambiente y sea creciente la violencia en Colombia. Muy bien, doctora Paola, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Eduardo, una voz importante mirando la situación política y sobre todo la situación de violencia que se está viviendo en Colombia en este momento. Una feliz noche para ti y para todos nuestros televidentes. Igualmente para vos y gracias, Sergio. Bueno, ahora vamos a un breve corte. A la vuelta continúa Datos. Y estamos de vuelta para despedirnos. Nosotros vamos a volver el miércoles que viene, como siempre, a las 21 horas de Argentina y Uruguay, 20 de Chile y Venezuela y 19 de Colombia, Ecuador y Perú. Muchas gracias a todos. Nos vemos.